Les doy la bienvenida a este ciclo sobre suelo pélvico. Estoy muy feliz de que estemos reunidas desde distintos puntos del mundo para que este tema que nos convoca, ¿no? un tema tan importante, tan íntimo, tan simbólico también, con tanta historia personal y colectiva, así que bueno, les doy la bienvenida. El primer trabajo, antes de abordar el tema, me gustaría que agarren la hoja en blanco que tienen y el lápiz, la virome que tengan, y simplemente dibujen la percepción que tienen del suelo pélvico. Es algo para ustedes, no lo van a tener que mostrar, y háganlo con esa actitud de la eutonía que implica no juzgar, no criticarse, ¿sí? Es algo para ustedes, no hace falta que sea una obra de arte, va a ser una obra de arte ya por el solo hecho que haya salido del corazón de ustedes, así que dispónganse 5 minutitos a hacer este dibujo de la percepción que tengan en este momento de su suelo pélvico. Conecten con esa sensación inicial y luego dispónganse a hacer el dibujo. Una vez que lo hayan hecho, pueden dejar por ahí el papel y vamos a empezar el abordaje del tema. Esta primera clase va a ser más teórica por ahí que la otra, porque me parece importante como aportar alguna información, seguramente muchos de ustedes ya las conocen, pero recordar algunas características de la anatomía y la fisiología del suelo pélvico, para después sí abocarnos más a la práctica. Les voy a compartir primero un PowerPoint. Bueno, entonces esta es la bienvenida al ciclo de suelo pélvico. El suelo pélvico tiene gran importancia, fundamentalmente en la sexualidad, en la funcionalidad, porque interviene en la reproducción, en la digestión, en la contención de los órganos y en el deporte. Es una invitación desde la eutonía para tener conciencia y vivencia del cuerpo y del alma. Me gustaba empezar estos encuentros con esta frase que la extraje de las redes, pero me parece que resume muy bien la actitud eutónica y de muchas de las actividades corporales que realizamos, que dice: la vida del otro, la casa del otro, el corazón del otro, todos son templos sagrados en los que se pide permiso para entrar. Me refiero a esa licencia concedida después de instalada la confianza, el cariño, la verdad. Sin estas preciosas llaves, cualquier intromisión es forzada, grosera, equivocada. Suelo sagrado se pisa descalzo, con humildad, con referencia y con profunda fe. Me parece que esta es la actitud con la que debemos abordar el encuentro del otro, que tiene que ver con esta actitud de permiso, de gratitud, de humildad también, de agradecimiento, para meternos en la intimidad de cada uno, particularmente en el espacio del suelo pélvico, un espacio tan íntimo, tan simbólico, que contiene tanta historia individual y colectiva, que guarda también emociones. Entonces, con ese permiso, me gustaría abordarlo. Esta fue la primera tarea. Quienes se fueron sumando después, tómense un momentito para dibujar la percepción que tengan del suelo pélvico, sabiendo que este dibujo va a ser solo para cada una de ustedes, no es necesario compartirlo, y con esta actitud que propone la eutonía, que es esa actitud que en eutonía se dice neutral. A mí mucho no me gusta la palabra neutral, prefiero decir de amorosidad, que implica no juzgarnos, no criticarnos, es decir, hacerlo amorosamente con esa actitud eutónica. Y bueno, el suelo pélvico
en cuanto a su fisiología, en cuanto a su anatomía, verdaderamente podemos equipararlo a una catedral gótica, en su complejidad, su equilibrio, su sutileza. Fíjense esta imagen donde aparecen esas bóvedas, esas arcadas, esta arquitectura tan maravillosa es muy similar, ahora van a ver, a la arquitectura del suelo pélvico, esta complejidad, equilibrio, sutileza. Esto es el suelo pélvico visto desde el interior, como una verdadera catedral gótica. Y bueno, ahora vamos a abordar la anatomía del suelo pélvico. Una primera definición puede decirse que es el conjunto de músculos, fascias, ligamentos que tapizan la pelvis en su parte inferior. Y cuando empezamos a abordar el suelo pélvico, se me viene la imagen en la mitología griega de Baubo, que es esta mujer mítica de Eleusis, que estaba representada siempre con una vulva expuesta, abierta, incluso a veces aparece como una vulva con ojitos y carita. Es el personaje, la mujer, que acompaña y consuela a Deméter. Deméter había perdido a su hija, que había sido raptada por Hades, y estaba pasando un proceso de mucha tristeza, de mucha depresión, y fue Baubo la que con sus dichos cómicos, sus bromas, sus gestos obscenos incluso, hizo que Deméter saliera un poco de esa depresión. Entonces también el suelo pélvico también nos trae esta posibilidad de incorporar un poco el divertimento, lo cómico y también lo obsceno en la vida. Y ahora vamos específicamente a la anatomía, vamos a hacer una síntesis, porque es, como ustedes vieron, es una verdadera catedral gótica en su complejidad y en su estructura, con lo cual vamos a hacer una presentación sintética, más que nada para ir acercándonos a su concepto y a su vivencia, fundamentalmente. Es el conjunto de músculos, estructuras conectivas y ligamentos que se fijan a la pelvis ósea, comportándose como una hamaca que da soporte y suspensión a los órganos abdominopélvicos. Y puse un suelo pélvico masculino y femenino, ya que no es una cosa solo de mujeres, los hombres también tienen suelo pélvico, y tiene una importancia también en el hombre, ya que también da sostén a los órganos pélvicos. Porque a veces pareciera que fuera una cosa solo de mujeres y especialmente solo del embarazo, y no es nada más que en ese periodo de la vida, sino que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Y la importancia es a lo largo de toda la vida. Entonces, eso me gustaba rescatarlo, que no existe solamente en el embarazo, a veces le damos importancia solamente en ese momento, pero existe en toda nuestra vida, cualquiera sea nuestro sexo, nuestro género, el suelo pélvico, allí está. Ese es un cuadro de Klimt que se llama Muerte y Vida. Y en la imagen de la izquierda aparece la muerte, y en la imagen de la derecha personas de diferentes sexos, de diferentes edades. En cuanto a lo óseo, la pelvis conforma un anillo óseo. Después se los voy a mostrar en Agustito, que lo tengo acá a mi lado, así lo ven más como maqueta. Básicamente la cintura pélvica está formada por el coxal, que es la unión del pubis, que está acá por delante, mientras ustedes pueden ir tocándose por delante de la sínfisis pubiana, los isquiones, que están en la base de la pelvis, y los coxales, el ilión, que se llama ilión porque se parece a la península iliática,
recuerden la península griega, que es la península Eleática, fíjense que las orejas del Ilión se asemejan mucho a la península Eleática. Y este anillo conforma da una protección y sostiene a los órganos pélvicos, y tiene importancia la ubicación de la pelvis en la totalidad del cuerpo, porque por un lado se articula con la columna vertebral, y por el otro en las cavidades cotiloideas, en el acetábulo del coxal, se articulan las cabezas del fémur, con lo cual, tanto para miembros inferiores como para la columna, la posición de la pelvis es esencial. Entonces decimos que es un anillo pélvico que alberga los órganos pélvicos, y la posición de la pelvis es esencial para la posición, para la postura de todo el cuerpo, ya sea en sedestación, en decúbito prono, en decúbito supino, en bipedestación, sentados, en cualquier posición, y su posición influye fundamentalmente en la salud de nuestro sistema, de nuestro suelo pélvico. Entonces, la primera indicación para el cuidado, para el respeto del suelo pélvico, es ir encontrando esta posición de pelvis neutra. Pelvis neutra significa con el respeto de las curvas anatómicas normales, que en posición sentados la podemos encontrar al apoyar los isquiones en el piso. Entonces, el primer concepto importante es la importancia de la posición de la pelvis para la salud y el cuidado del suelo pélvico, y en realidad de la totalidad. Entonces, la posición de pelvis neutra implica el respeto de estas curvas anatómicas normales. Fíjense, la curva cervical, que muchas veces aparece rectificada, la curva torácica o dorsal, que es una ligera cifosis, la curva lumbar, que debe existir. Cualquier alteración de estas curvas, ya sea por rectificación o por acentuación de estas curvas, genera una disfunción en la totalidad, en la columna en particular, y el coxis. Esta posición de pelvis neutra, no se preocupen porque esto lo vamos a ir trabajando y lo vamos a abordar especialmente en la clase que sigue. La importancia del apoyo al estar sentados de los isquiones. Entonces, mientras vamos haciendo, informando sobre esto, vayan buscando los isquiones, los dos huesitos que están debajo del pliegue glúteo, para encontrar la posición adecuada en la posición de sedestación. Y mientras hagan la experiencia de, si caemos sobre el sacro hacia la retroversión, observen qué sucede en el suelo pélvico, qué sucede en la columna. Entonces, hagan esta experiencia, si están sentadas, de ir hacia el sacro, observen qué pasa en la columna, observen qué pasa en el sacro, qué pasa en el suelo pélvico, y observen qué pasa en el abdomen, esa presión de lo abdominal hacia el suelo pélvico se acentúa, y imagínense si a esto sumamos el toser o el estornudar con una mala posición de la pelvis. Entonces, lo primero esencial es la posición de la pelvis para encontrar esa posibilidad de estar con la pelvis neutra, en cualquier posición que se encuentre el cuerpo. Y otra cosa esencial también es encontrar lo que se llama el rombo pélvico. Ahí está dibujado y ahora igual se los voy a mostrar mejor. El rombo pélvico estaría delimitado por el pubis, pueden ir tocándose ustedes, el coxis por detrás y los dos isquiones. Ahí se arma un triángulo anterior que pasaría desde pubis, los dos isquiones, pasaría por el centro del periné, y por detrás, donde quedaría el esfínter anal, se arma el triángulo posterior. Entonces vamos a dejar de compartir un momento para ir a la primera actividad, que tiene que ver con el encuentro de este rombo pélvico. Se los voy a mostrar
con esta pelvis que tengo acá, el suelo pélvico, ahí está, se ve, ¿no? Sí. Por ahí adelante se ve el clítoris, que ahora después ya vamos a ver. Están los labios menores, los labios mayores, ahí el espacio de la uretra, y el espacio, en la salida vaginal, y el esfínter anal. Todo esto sería el rombo pélvico. Ahora vamos a buscar la localización del rombo pélvico en nuestro propio cuerpo. Les quería mostrar acá. Aquí está Agustito. Cómo la interrelación entre la pelvis y el espacio de la columna vertebral, que al estar sentados nosotros podemos desencadenar lo que se llama el reflejo de enderezamiento, ya que estar bien con esa posición de pelvis neutra nos posibilita una buena posición de la columna vertebral, y por otro lado también la salud de las coxofemorales. Fíjense qué íntima relación tienen estas estructuras. Entonces, bueno, primero les voy a pedir que ahí sentadas como están, ya sea en el piso o al lado de la compu, empiecen a buscar la posición de la pelvis, apoyándose, si quieren pueden poner las manos debajo de los isquiones para encontrar los espacios de los dos isquiones, empezar a llevar la atención a ese espacio entre pubis, isquiones y coxis. Empiecen a llevar la atención también a la posibilidad de encontrar comodidad en las coxofemorales. Las coxofemorales son el espacio donde las cabezas del fémur entran en el acetábulo del coxal. Empiecen a llevar la atención a este suelo pélvico, al espacio de la vulva, como les comenté antes, al espacio donde se encuentra el clítoris, al espacio del espacio vaginal, el espacio de la uretra, y el espacio del esfínter anal. Todas estas estructuras se encuentran en capas musculares. Hay 3 capas musculares, una capa superficial, que es la que vamos a tocar ahora con este rombo pélvico, una capa más profunda, una capa intermedia y una capa más profunda, que arman este sistema de cúpulas, como veíamos, similar a una catedral gótica. Entonces, ahora lo que les voy a pedir, por favor, es que tomen el toallón y lo van a doblar. Pueden doblarlo primero en la mitad y luego la otra mitad, y armar un choricito, de manera que les quede como un almohadoncito, como un cilindro, y ese cilindro entonces lo van a... ahí, se lo van a poner, primero antes de ponérselo, van a llevar la atención a este rombo que hablábamos y observen cuál es la sensación que tienen en cuanto a tamaño, qué distancia hay entre un isquion y otro, qué distancia hay entre pubis y coxis, qué sensación tienen del tono de esos músculos, del tono de la musculatura del suelo pélvico. Cuando hacemos el trabajo con embarazadas, con el método de Frida Kaplan, solemos preguntar, ¿pasa un bebé por allí? Y en principio la mayoría de las mujeres decimos no. Bueno, pueden hacerse esa misma pregunta. ¿Pasaría un bebé por ahí abajo? Y después sí se van a ubicar el rollito debajo del suelo pélvico, buscando hacer contacto. Ahí empiezan a permitir que el peso de la gravedad al estar sentadas decante. Fíjense si necesitan tal vez apoyarse con la espalda cerca de la pared, si están cómodas así. Busquen de estar en una posición de mucha comodidad. Denle comodidad también a las coxofemorales, a la cadera. Y ahí empiecen. Si no les incomoda, pueden cerrar los ojos y empezar a observar
ese espacio que está en contacto con el elemento, y observen cuál es la sensación que aparece, si perciben que es duro, que es cómodo, que es incómodo, y en ese contacto van a estar atentas a la presencia de alguna incomodidad o de alguna zona de tensión, tal vez que esto les ayude a encontrar esos puntos de tensión, y empiecen a alivianarlos, a llevar la atención hacia ese lugar con la intención de alivianar, de soltar, de empezar a hacer que este contacto entre el elemento y el suelo pélvico sea cómodo. Empiecen a observar los ritmos internos, cómo perciben el ritmo de la respiración, si aparece algo hacia la conciencia de el inspirar y el exhalar, en dónde se siente más esa oscilación de cada inspiración y de cada exhalación. Si algo de este fluir interviene o resuena en ese suelo pélvico, y observen también la comodidad de la totalidad, la comodidad de los miembros inferiores, la comodidad del sacro. Pueden hacerse un toque por la pelvis, tocando la piel, observando la temperatura que perciben en la pelvis, tocando el abdomen. Observen la textura, la temperatura que perciben en la piel de estos espacios, y si quieren pueden hacer un toque hacia arriba, hacia los brazos, hacia el cuello, hacia el rostro, buscando de encontrar ese límite entre el adentro y el afuera para instalarse en la observación de todo lo que sucede internamente, sabiendo que si bien cada una está sola, estamos todas acompañándonos y vinculadas. Y una vez que puedan instalarse, vuelvan con la atención hacia el apoyo del suelo pélvico y empiezan a jugar en ese contacto de entre isquión e isquión, generando un balanceo tal vez de un isquión al otro, dejando influenciables el espacio de la pelvis, el espacio de las coxo, dejando influenciable la columna. Y en este balanceo, si empiezan a percibir algo de tensión o alguna incomodidad en esfínter anal, esfínter vaginal, dispónganse a alivianarlo. Cuando quieran también pueden empezar el balanceo ahora yendo de pubis a coxis, recorriendo ahora en sentido vertical el suelo pélvico. Si alguna siente que realmente el contacto con el elemento les resulta agresivo o es demasiado duro para cada una, tengan la posibilidad de cambiarlo. Pueden hacerlo más chiquito o utilizar una toalla más pequeña o tal vez un almohadón más suavecito. Y entonces jueguen en ese contacto de ir y venir a pubis y a coxis, o tal vez prefieran de isquión a isquión, en cada instante dejando disponible y solidario el resto del cuerpo, la columna, las coxofemorales, para empezar a observar también cuál es la incidencia de el movimiento de la pelvis sobre otras estructuras.
Y así jueguen libremente. Si quieren pueden también dibujar un círculo o armando ese rombo de suelo pélvico, yendo de pubis a un isquión, de isquión a coxis, de coxis al otro isquión y a pubis, encontrando un ritmo individual para cada una. Observen si es posible que este juego, este movimiento que propone la pelvis, influencia también a las estructuras del tórax, a las estructuras de la cabeza, tal vez. ¿Cómo es posible dejar influenciable el resto de las estructuras para este balanceo, este juego que propone la pelvis? Observen de que la respiración no se corte. Y en algún momento también pueden volver a la quietud, detenerse, volver a observar el suelo pélvico, cómo es la sensación ahora, en relación, en comparación a la primera observación que hicieron al ponerse el elemento y previo a ponerse el elemento. ¿Qué ritmos internos se hacen presentes si es que aparece alguno? Observen si aparece algo tal vez del espacio interno en cuanto a sensación de peso, de volumen, también de temperatura, puede ser que perciban algo desde el interior. Y tómense un momento más para desactivar cualquier tensión innecesaria que pudieran encontrar, aparecer, no solo en el suelo pélvico específicamente, sino también en el espacio de los glúteos, de los aductores, de los muslos. Cuanto más pueden dejar influenciable hacia la gravedad. Tómense un momento más de observación, vuelvan a instalarse en la presencia de ese rombo pélvico entre pubis, isquión, el otro isquión y coxis. Y ya que están con la atención hacia el suelo pélvico, vamos a utilizar la vibración sonora de la O. Esto también es una herramienta que se utiliza en el método de Frida Kaplan. La idea es llevar la atención al suelo pélvico, llevar la atención también a la cavidad bucal. Pueden recorrer con la lengua la cavidad bucal, el epitelio interno, permitir que las mandíbulas estén cómodas, que no estén los dientes apretados entre sí. Hay también una vinculación entre el espacio bucal y el espacio del suelo pélvico, y ya vamos a ver también el diafragma. Pero ahora llevan la atención a la cavidad bucal y van a iniciar la emisión de la O. Vamos a hacer 5 O, cada una en el nivel de intensidad que necesite, sin quedarse sin aire. Es simplemente tomar aire normalmente y emitir una O, llevando la atención al suelo pélvico y con la longitud que cada una le permita sin quedarse sin aire. Cada una lo va a hacer de manera individual y de todas maneras sintiendo esta conexión colectiva con todas las que estamos participando en el grupo y llevando la atención al suelo pélvico. Es importante que lo hagan sin tensión de los labios de la boca, y la O no termina como en yoga en la M, sino es una O simplemente.
¿sí? Háganlo si quieren gritarla, si quieren hacerlo un susurro, cada una elige con qué intensidad quiere hacer la O. Vamos a hacer 5 Cuando terminan la emisión vuelven a inspirar normalmente y hacer otra O, cada una con su intensidad y su duración. Renueven la atención hacia el suelo pélvico. No se critiquen la duración que cada una tuvo de la O, porque es algo individual. Y puede variar también de un momento a otro, de un día a otro. Renueven la atención hacia el suelo pélvico. Y cuando quieran, se van a sacar el almohadón, la toalla, y vuelvan sin el elemento. Y observen. Quiero verles las caras. ¿Cómo están? Ahora vamos a continuar con una parte teórica y si quieren pueden dejarse el almohadón puesto, la toalla, o si no el almohadón, eso fíjense cada una, pero elijan cómo estar, que estén cómodas, ¿sí? Fíjense cómo quieren estar en este momento para continuar. Hay dos características esenciales en el suelo pélvico que dan la pauta para el cuidado y el entrenamiento del suelo pélvico. Por un lado es la composición del suelo pélvico y por el otro lado las sinergias. Vamos a abordar ahora cada una de ellas. Esto me parece muy importante y a mí me flasheó cuando tomé conocimiento de esto. Solo una mínima parte de las fibras musculares del suelo pélvico son de contracción voluntaria. Esto ahora vamos a aclararlo. Fíjense, el 80% del suelo pélvico es tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo es ese tejido por ahí más blanco, por ahí que se ve más en estos espacios. Son tejidos que no los manejamos por la contracción voluntaria, como si dijéramos, contraigo el bíceps y hago curl de bíceps, o hago una sentadilla, lo que sea. La mayor parte no es tejido voluntario. Y dentro de lo que es tejido muscular, la mayor parte son fibras tónicas y no fibras fásicas. ¿Qué significa esto? Fibras tónicas son las fibras posturales, las que están más pegaditas al hueso, y no son de contracción voluntaria. En cambio, las fibras fásicas son fibras que nos posibilitan el movimiento y son diferentes. Esta distinción es muy importante. Por eso, no solamente se trata de lo que por ahí escucharon hablar de hacer Kegels, porque hacer Kegels, que sería la contracción del suelo pélvico, estamos más que nada apuntando a lo voluntario. Entonces, esta es una distinción que es muy importante
porque en eutonía abordamos especialmente la musculatura tónica. La musculatura tónica es la musculatura postural, estática, más pegadita cerca de los huesos, son músculos que tienen más composición de fibras musculares cortas, son rojas, son muy resistentes, por eso estimular esa musculatura nos permite, por ejemplo, estar en una buena posición de pie, sin necesidad de tensar innecesariamente la musculatura dinámica, que es la que está más disponible para el movimiento. No se preocupen porque esto lo vamos a seguir abordando. Y otra cosa importante son las sinergias. El suelo pélvico trabaja en equipo juntamente con otras estructuras, fundamentalmente con el diafragma, fíjense ahí está un dibujito, ya lo vamos a abordar también, y con toda la musculatura abdominal, particularmente el transverso abdominal y los oblicuos inferiores, y todos ellos en su conjunto forman lo que se llama el core, o el centro del cuerpo, que en Pilates se habla mucho del core, o también se le dice calp, también pueden encontrarlo escrito con doble P, porque es el compartimiento abdominolumbo-pélvico. Entonces, por arriba va a estar delimitado por el diafragma, todo el flanco por el espacio de la musculatura abdominal, por detrás los multifíos de la columna, es decir, todas estas estructuras, estos músculos trabajan en conjunto. Ese trabajo en conjunto es lo que se denomina una sinergia. Sinergia quiere decir algo así como que 1 más 1 no es 2, sino 1 más 1, 3, ¿no? Esto de que todas estas estructuras trabajando en conjunto generan algo mucho mejor, superior o más, con la posibilidad de mucho más amplitud, mucho más sostén, en su conjunto, trabajando todos juntos. Por eso el entrenamiento del suelo pélvico tiene que ver también con concientizar también toda la zona del transverso abdominal, la zona del core, la respiración, es todo un conjunto, no solamente podemos abordar el suelo pélvico como una entidad por separado. En general la eutonía también tiene ese abordaje global del ser humano, ¿no? Entonces, estas dos características que son esenciales, esto de que son muy pocas las fibras musculares voluntarias y de que actúa en sinergia con otras estructuras, nos hace llegar a la conclusión que el trabajo sobre el suelo pélvico tiene que ver primero con la información y la vivencia, ya que en la medida que tomamos conocimiento de todas estas estructuras, de su manera en que funcionan, incluso de cómo son, nos hace posibilitar una vivencia diferente, incluso, por lo menos en mi caso, me mejora mucho la sexualidad también, conocer estas estructuras. La vivencia corporal, la postura, como estábamos hablando, esta primera pauta de encontrar la posición neutra de la columna vertebral, de la pelvis, y también la importancia y la influencia de la respiración en nuestro suelo pélvico. El movimiento, ya que estas estructuras necesitan moverse, la activación del core, que todo esto es lo que vamos a ir haciendo, y la actividad sexual, la posibilidad de tener orgasmos estando en pareja o no, también la masturbación es una actividad importante, ya que la masturbación genera una activación de todas estas fibras que no son voluntarias, son contracciones muy rapiditas, involuntarias, entonces ahí también notamos esta composición del suelo pélvico que no tiene que ver con la contracción voluntaria. Entonces, este es el camino que vamos a ir recorriendo a lo largo de todo este mes, que tiene que ver con esta manera de abordaje del suelo pélvico. Entonces, para adentrarnos un poco más en lo que es la información del suelo pélvico, es importante rescatar las funciones. Y me encanta la comparación de la pelvis con las mariposas, realmente con el simbolismo que tiene la mariposa, ¿no? Como esa transformación. Entonces, estas son las funciones básicas que ahora vamos a ir abordando. Por un lado, la continencia de esfínteres, ya que el suelo pélvico da contención a la orina, a las heces, los gases, cuando no tenemos un baño cerca, entonces cuando es necesario esa contención.
Y por el otro lado, la relajación del suelo pélvico favorece el vaciado, ya sea de la vejiga o del intestino. Cuando sentimos que la vejiga no se vacía del todo, o hay ese estreñimiento terminal, que sentimos que todavía como que nos queda un poco de caca por despedir, ahí también puede estar hablando de una disfunción en el suelo pélvico. Hablando de esto del estreñimiento, una pauta importante que para mí fue como un antes y un después, utilizar el banquito defecatorio, o sea, ponerse una caja, un cajón, para hacer que cuando vamos a hacer caca, las rodillas estén un poquito más arriba que las coxofemorales. Y con respecto a la regulación de la micción, el suelo pélvico interviene en combinación o relacionado también con el control neurológico, por supuesto, de la micción. Por eso no es recomendable hacer una práctica que yo me acuerdo cuando era adolescente, te la recomendaban para fortalecer el suelo pélvico, que es hacer el stop pipí, eso de hacer el pis por chorrito. Bueno, eso es lo que se recomendaba en ese momento. Todo esto, las investigaciones sobre el suelo pélvico son bastante nuevas, no hay demasiado, es como que fue un tema como tabú o silenciado, con lo cual todas estas prácticas que antes nos recomendaban hacer muchas veces no son las mejores. El stop pipí lo se puede hacer solamente 1 o 2 veces como para probar, pero no es una práctica recomendable. ¿Por qué? Porque altera este control neurológico de la micción, porque si le mandamos esa orden neurológicamente de que cuando tengo ganas de hacer pis hay que parar y frenar y seguir, como que confundimos las neuronas, con lo cual se altera el ritmo o el normal funcionamiento de la micción. La segunda función importante es el sostén de órganos. Y otra vez puse una pelvis femenina y una pelvis masculina porque también en el hombre participan con estas mismas funciones. Con respecto al sostén de los órganos pélvicos, cualquier falla en este sostén se puede percibir como un peso, como algo que molesta abajo. Eso nos está hablando de que hay una debilidad en el suelo pélvico que muchas veces puede ocasionar lo que se llaman los prolapsos, que sería el descenso de un órgano, que puede ser del útero, puede ser de la vejiga, incluso del intestino, por el suelo pélvico. Una de las principales causas de los prolapsos es la debilidad del suelo pélvico. Hay distintos grados, ahí hay como una imagen de diferentes grados de prolapsos, y en general, muchas veces cuando no está demasiado avanzado el prolapso, es probable tratarlos con cambios en el estilo de vida, con el fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico, para evitar llegar a la intervención quirúrgica. Con respecto a esto también, un factor que influye mucho en el debilitamiento del suelo pélvico es el estreñimiento. Por eso el banquito defecatorio, la buena alimentación, el beber líquido, hace que no sea tan frecuente o que pueda mitigarse un poco los síntomas de estreñimiento y no tengamos que hacer tanta fuerza. Bueno, la otra función del suelo pélvico es la sexualidad, ya que un suelo pélvico en buen estado va a permitir esto que les comentaba del orgasmo, que son esas contracciones involuntarias rápidas, y por otro lado, el conocimiento y la información de lo que es el clítoris también puede colaborar mucho en este sentido. También, cuando hay mucha debilidad del suelo pélvico, puede verse afectada la sensibilidad, también si hay demasiada tensión, que cualquier toque, cualquier contacto con las estructuras del suelo pélvico generen dolor, incomodidad, con lo cual el placer se va a dificultar. Y con respecto al clítoris, me parece fundamental recordar que acá tengo la vulva tejida, que es muy gráfica también para ver estos espacios. Acá serían los labios mayores, labios menores, el clítoris, que
del clítoris solo nosotros vemos el capuchón en el espacio en el suelo pélvico, pero eso representa solo el 30%, ya que el resto de la estructura del clítoris está por detrás, está como invisible, pero que es, fíjense, que ahí está el esquema y aquí está el tejido. Solo vemos el capuchón, pero tiene cuerpos, tiene brazos que constituyen un órgano mucho más grande del que verdaderamente vemos si nosotros nos guiamos solamente por lo que se ve en el suelo pélvico. Este órgano es el único órgano del cuerpo del ser humano cuya única función es el placer. Así que si nos han dotado de clítoris, no seamos nosotras quienes no ejerzamos ese derecho. Entonces, como les comenté, la mayor parte del clítoris no es visible en la vulva. Es el único órgano que está destinado exclusivamente al placer y tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas. Generalmente, para lograr el orgasmo, se requiere la estimulación del clítoris. Antiguamente, o incluso por teorías freudianas, se consideraba que el orgasmo clitoriano era infantil, pero hoy se sabe que es más difícil alcanzar el orgasmo solamente con la penetración, ya sea vaginal o anal, sino que es necesario ese impulso, ese contacto con el clítoris para conseguir el orgasmo. Bueno, entonces tengan en cuenta la importancia de este órgano y que no es nada más lo chiquitito que se ve, sino que es mucho más grande. Y entonces Tiresias tenía razón. Esto tiene que ver con la mitología griega. Zeus y Hera estaban discutiendo acerca de quién tenía más placer, si el hombre o si la mujer, y entonces, para dirimir este entuerto, Zeus decía que eran las mujeres las que más gozaban, y Hera decía no, que eran los hombres, como negando el placer, ¿no? Y Tiresias, que había tenido la experiencia de ser hombre y mujer, es el primer caso trans o bisexual de la historia de la mitología griega, le llamaron para que diga, a ver, ya que él pasó por los dos estados, femenino-masculino, quién verdaderamente gozaba más. Y Tiresias dijo que si el placer se representa del 1 al 10, la mujer se lleva los 9 puntos y el hombre solo 1. Entonces Hera se puso furiosa porque Tiresias dejaba expuesto el goce femenino y encima Zeus hace una sonrisa media burlona, con lo cual entonces Hera castiga a Tiresias con la ceguera. El pobre recibió un castigo injusto, verdaderamente. Entonces, para compensar este castigo que Hera le había impuesto, le otorga el don de la adivinación. Bueno, y en cuanto seguimos con las funciones del suelo pélvico, tiene una función muy importante, por supuesto, en la reproducción, ya sea para el ingreso de los espermatozoides y el encuentro con el óvulo, y también en el momento del nacimiento. Y el suelo pélvico participa en la estabilidad y el equilibrio de la totalidad del cuerpo, como ya estábamos hablando, el tema de la posición de la pelvis y de estas sinergias que se arman junto con el core, la importancia de la activación correcta de este complejo abdominopélvico, incluyendo también el suelo pélvico, la importancia de este centro del cuerpo que en caso de estar debilitado o de tener poca movilidad, muchas veces hay dolores lumbares que tienen que ver con estas estructuras y con el debilitamiento del core y del suelo pélvico. Y otra cosa muy importante es la gestión de presiones intraabdominales. La presión intraabdominal es esa presión que recibe el abdomen en estado pasivo. Normalmente esta presión
va a estar siempre, ya que el solo hecho de respirar genera ese aumento de la presión intraabdominal al inspirar, y esta presión se aumenta con actividades deportivas, con cargar peso, con la vida misma, diríamos, con lo cual el suelo pélvico tiene que estar bien predispuesto para acoger todas estas presiones. Y entonces un core saludable y un suelo pélvico saludable van a poder gestionar adecuadamente estas tensiones, estas presiones que son parte de la vida misma. Les quería mostrar una cosa de esto. Podemos asimilar el suelo pélvico en esa función de sostén. Quería conseguir un colador de café que era más gráfico, pero aunque sea con este, ustedes pueden ver el sostén que da el suelo pélvico a los órganos, que si ponemos todos los órganos que van ahí, le damos peso y tienen que soportar todo ese peso. Entonces, imaginen que este suelo pélvico tiene que contener a estos órganos en conjunción con todo el resto, el core y el resto en los abdominales, todo. Esta contención que da el suelo pélvico tiene que ser una contención firme, que les dé realmente sostén, pero no una tensión. Entonces, tienen que ser los órganos acogidos con un buen tono, pero no necesariamente un tono agarrotado. Para el tema de las presiones intraabdominales, les quería mostrar, este sería el diafragma, ¿no? Y acá abajo sería el suelo pélvico, y este es el abdomen. Entonces, si nosotros respiramos todo el tiempo, fíjense, tomo aire, fíjense cómo al haber presión adentro del globo, que es lo mismo que nuestra presión intraabdominal, en cada inspiración y en cada exhalación, el diafragma va a jugar en conjunto con el suelo pélvico y se va a aumentar la presión intraabdominal. Peor si hacemos abdominales, si saltamos. Fíjense cómo esa presión a algún lado tiene que ir. Por eso también en el tratamiento del suelo pélvico se utiliza mucho el trabajo con ejercicios hipopresivos. Entonces, bueno, acuérdense de esta presión del globo, porque la presión intraabdominal siempre está, y la mayoría de las actividades generan esa presión. Estornudar genera presión, toser genera presión, hacer ejercicio, bueno, pero por eso no podemos dejar de vivir. Entonces, lo mejor que podemos hacer es continuar haciendo todas las actividades que hacemos, pero teniendo en cuenta la salud del suelo pélvico, el cuidado del core, y que se posibilite una buena gestión de esas presiones. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora con las disfunciones del suelo pélvico. Normalmente, cuando todo esto funciona bien, hay una buena gestión de las presiones y no hay ningún inconveniente. El tema es que cuando estas presiones intraabdominales suceden, como dijimos, por la vida misma, y las estructuras estas aparecen debilitadas, ahí es que aparecen todos los trastornos del suelo pélvico. Entre ellos, los factores de riesgo, como les decía, para mí es la vida misma, porque embarazo, parto, menopausia, estreñimiento crónico, cesáreas, histerectomías, cirugías abdominales, intervenciones quirúrgicas, cicatrices pelviperineales, obesidad, exceso de peso, deportes, aeróbica, correr, levantar peso, levantar a tu hijo, levantar y ir a hacer las compras, la tos crónica, los estornudos, hábitos como por ahí retener la orina, por ahí estamos en un lugar donde no podemos orinar, bueno, hay cosas que podemos ir modificando, pero la presión intraabdominal y los factores de riesgo van a estar, el tema es minimizarlos. Por ejemplo, tratando de no postergar los deseos de ir a hacer caca, mejorando la alimentación, beber suficiente líquido, todas estas cosas cuando practicamos deporte, tomar en cuenta cómo, que eso es lo que vamos a ir viendo, cómo activar el suelo pélvico, cómo protegerlo con un core activo.
Lo mismo al toser o al levantar. Cuando hay tos crónica, a veces lo que se sugiere es lo que se llama el SNAC perineal, que es tratar de activar el suelo pélvico antes de estornudar o toser. Y en cuanto a las difusiones frecuentes, que creo que es importante decir que sea frecuente no quiere decir que sea normal. Es decir, cualquier pérdida de orina, aunque sea una gotita, no tiene por qué ser normal. Otra manera de incontinencia es la incontinencia de urgencia, que implica estos deseos de orinar y que son impostergables. También puede suceder la incontinencia anal, que quiere decir no poder contener gases o heces. Dificultades en la penetración, ya sea dolor, que sería la dispareunia, o el vaginismo, directamente la imposibilidad de penetración. Esto también se observa también en los controles ginecológicos, la dificultad o el dolor en la introducción del espéculo o directamente la observación, el control ginecológico, dificultades para llegar al orgasmo, disminución de la sensibilidad, como les dije, un suelo pélvico muy tenso puede llegar a disminuir la sensibilidad. Tanto la hipertonía como la hipotonía son disfunciones del suelo pélvico, porque lo mismo que en general hablamos en la eutonía, lo saludable es la posibilidad de fluctuar. Eso ya lo vamos a ir viendo. El prolapso, como comentábamos, que es el descenso de los órganos pélvicos, ya sea la vejiga, el intestino, el útero, el dolor crónico de pelvis, y también las alteraciones en las estructuras abdominales, por ejemplo, la diástasis del recto, que es cuando el recto abdominal se separa, eso se puede observar tocándose en el medio de la panza, en la línea alba, que se nota esa separación de los rectos. También dolores lumbares, que tienen que ver con también a veces con esas malas posturas que comentábamos, esa falta de sostén de todo lo abdominal y del suelo pélvico, y las hernias. Las hernias, ¿por qué? Porque esto que hablábamos de la presión intraabdominal, al generarse tanta presión intraabdominal y no poder ser bien gestionada, finalmente va a salir por el lugar más débil, ya sea esa presión, ya sea va a salir por un prolapso o tal vez por una hernia. Por la estructura más débil es por ahí que va a salir esa presión. Pero todo esto, la buena noticia es que podemos mejorarlo con información, con conciencia corporal, con la posibilidad de poner en juego todas estas estructuras, respirar de una manera global, no quedarnos con un tórax apretado, activando el suelo pélvico, activando el core. Todo esto es posible que mejore, con lo cual hay una esperanza, digamos. Ahora vamos a ir a la práctica del ejercicio básico para el suelo pélvico. Primero se los voy a relatar y después lo vamos a hacer. Lo más importante también primero para hacer este ejercicio, que se llama ejercicio del ascensor, es la pelvis neutra. Pónganse, si están sentadas con, ya saben, con los isquiones, buscando la posibilidad de que la pelvis se encuentre bien asentada sobre los isquiones. Y luego, el ejercicio implica contraer el suelo pélvico, significa un cierre y un ascenso del suelo pélvico, es decir, como chupar, como succionar hacia el centro. Muchas veces cuando intentamos esto, muchas personas lo que hacen es empujar, y no es empujar, hacer fuerza con el suelo pélvico o para contraer el suelo pélvico, sino todo lo contrario, es subir y elevar. En esta activación tienen que notar que los aductores no participan, los glúteos no participan, los abdominales no participan. Empiezan a hacer una contracción pequeña, ahí como están, con la pelvis neutra, buscando como si ustedes quisieran, si ese rombo se unificara todo hacia el centro, y tiene que haber esta sensación de juntar los extremos del rombo
y elevar. Por eso hablamos del ascensor. Pensando como si el nivel de la vulva, el nivel del periné sería la planta baja, y ahí buscamos un ascenso por el espacio vaginal. También puedes sentir también la contracción del esfínter anal, como subir hasta el primero, segundo piso, tercero, como si fueran hacia el ombligo. Esa contracción, fíjense si es posible sentirla como por el centro y volver a bajar. No se desesperen si no sienten nada, empiecen con contracciones más chiquitas. Igual al estar sentada como está, la fuerza de gravedad influyendo, se dificulta más. Después lo vamos a probar en decúbito dorsal. Ahí está. Entonces, pelvis neutra. La posición más cómoda para hacerlo es el decúbito dorsal, ahí también respetando la pelvis neutra, o sea, una ligera curva a nivel lumbar. Comodidad, con las piernas flexionadas posibilitan tal vez una mayor comodidad para la pelvis, por ahí de encontrar mejor esta posición. Y la planta baja es el nivel del periné. Busquen no ir para el subsuelo, porque para el subsuelo sería como aflojar demasiado. Y entonces, ir al primer piso, segundo piso y tercer piso como si fuera hacia el ombligo. Eso es lo que vamos a practicar ahora. Y con respecto a esto, es importante que, vieron que yo les comenté que una de las disfunciones del suelo pélvico tiene que ver tanto con la hipertonía como con la hipotonía. Gerda Alexander hablaba mucho de esto, y precisamente la eutonía implica la posibilidad de fluctuar en el tono. Un suelo pélvico hipertónico, o sea, muy tenso, no necesariamente es fuerte. Para que sea fuerte también tiene que tener la posibilidad de relajarse. Algo muy gráfico para comprender esto de que no necesariamente el hipertono implica fuerza. Imagínense que ustedes están con el trapecio todo apretado, está en hipertono, está en hipertonía, todo apretado. Si yo quiero desplegar fuerza desde acá, es muy poca la fuerza que puedo desplegar. Para tener la posibilidad de desplegar la fuerza, también tengo que tener la posibilidad de alivianar, de bajar ese tono. Entonces, desde una posibilidad de bajar el tono, ahí recién lo voy a poder subir y voy a poder desplegar mejor la fuerza. Sería como el ejemplo del arco y la flecha, que cuando se puede estirar, se puede flexibilizar el arco, la flecha va a poder salir con más fuerza. Entonces, tanto en general en la eutonía y particularmente con el trabajo del suelo pélvico, lo importante es la posibilidad de fluctuación del tono, de poder subir, de poder bajar. Y no solamente en las situaciones, como decía Gerda Alexander, de relajamiento, de reposo, sino también poder desplegar un tono más alto en caso de que sea necesario. Sería precisamente un tono flexible. Ahora las invito a que vayan tomando contacto con el piso, pónganse en la mantita y tengan una pelotita cerca, que vamos a hacer una previa para poder hacer el ejercicio del ascensor en el piso. Muchas veces también, como les comentaba recién, cuando está muy tenso el suelo pélvico, por ahí lo van a notar muy, muy suavecito, porque es como que si desde acá quiero subir un poquito más, es como que se dificulta. Entonces la idea es, primero, relajar para poder después percibir mucho más esa contracción en elevación. Entonces tómense un tiempo para estirarse, desperezarse como quieran, empezar a encontrar la comodidad en el piso. Jueguen un poco con el contacto del contorno del cuerpo, con la periferia, en contacto con la manta, con las prendas, muévanse un poco, como moviéndose por dentro de las prendas,
empezando a tomar contacto con el límite entre el adentro y el afuera. Empiecen a chequear, a registrar necesidades y deseos de moverse o quedarse en quietud, de estirarse o plegarse. Si necesitan eso, pueden taparse, pueden ponerse almohadita, empiecen a afinar la percepción de todas aquellas necesidades y deseos que aparezcan. Y tomen su momento para flexionar una y otra pierna, para empezar a encontrar otro apoyo para la pelvis. Y van a llevar las dos manos debajo del sacro, como cada una le resulte cómoda. Y empiecen a jugar con ese contacto, tal vez empujándose con un pie y con el otro, para empezar a encontrar la presencia del sacro. Jueguen empujando, empezando a observar si hay alguna tensión que puedan ir desarmando en ese contacto. Y luego permitir que el peso de la pelvis decante sobre las manos. Observen ese peso, observen si se arma algo del volumen en este contacto. Permitan que la musculatura de los glúteos repose hacia el contacto con las manos. Y cuando quieran, sin despegar demasiado la pelvis del suelo, van a sacar las manos e iniciar un recorrido por delante, empezando a buscar la estructura ósea de los coxales, tocando la ingle, tocando el espacio donde se encuentran las coxofemorales. Empiecen a armar esa tridimensionalidad. Pueden tocar hacia pubis, y también los bordes del suelo pélvico, esa rama que va de pubis a isquión, esa rama isquiopúbica que delimita el rombo pélvico. Cuando quieran se detienen y van a tomar la pelotita y se la van a ubicar en el medio del cachete de la cola, de un cachete solo. Ahí permitan que el peso del glúteo y de la hemipelvis caiga hacia el contacto con la pelotita. Si encuentran alguna tensión, aliviánenla, estén atentas como para aflojar, alivianar ese contacto, que sea más cómodo. Permitan que otras estructuras acompañen este alivianarse de ese espacio en que se encuentra la pelotita. Y si ven realmente que la pelotita que tienen es demasiado dura, demasiado incómoda, primero busquen hacer contacto con ese dolor, con esa tensión, pero si realmente a lo largo del trabajo sienten que es limitante, que realmente es imposible hacer contacto con ese dolor, cambien para que el contacto sea más amigable y que les permita una bajada del tono. Y cuando quieran, van a abrir y cerrar la coxofemoral como a mitad de ranita y volver. Dejen caer, empiecen a buscar, si quieren pueden tocar la ingle para dejar caer la coxofemoral a mitad de ranita y volver. Eso, empiecen a buscar la pasividad del glúteo, toda la masa muscular de los abductores, de los aductores,
y que en esa pasividad también acompañe el suelo pélvico. Y si quieren pueden dejar la pierna abierta como mitad de ranita y con la otra pierna empujarse como si quisieran aplastar la pelotita con la hemipelvis. Eso, empujan, en ese pueden generar un movimiento de vaivén, con esta intención de ir alivianando los espacios que encuentren de tensión, de dolor, de incomodidad, incluyendo el espacio del suelo pélvico. De a poco detienen y si tienen otra pelotita, pueden ubicarla debajo del hueco popliteo, ahí en ese espacio, debajo de la rodilla, del mismo lado que están trabajando. Eso. Y entonces pueden tomar la rodilla en el espacio de la cresta tibial, pueden aplastar un poquito los gemelos hacia los isquiotibiales, y con la ayuda del sostén de las manos, pueden movilizar la coxofemoral, haciendo como revolviendo la sopa para un lado y para el otro. Denle sostén a la rodilla, a la tibia, y ahí alivianen hacia un lado o hacia el otro el espacio de glúteos, el espacio de la cadera de ese lado. Eso. Cuando sientan que el estado inicial de la masa muscular de glúteos, de abductores, de aductores se alivianó, pueden apoyar nuevamente ese miembro y van a sacarse las pelotitas. Y observen. Esto simplemente va a ser un trabajo rápido para aflojar esas estructuras y posibilitar la vivencia del ejercicio del ascensor. Fíjense cómo están de un lado, cómo están del otro, prueben de extender, observar un miembro, observar los apoyos. Cómo influye de un lado, cómo la gravedad de un lado del otro, qué sensación aparece de uno u otro lado. Y cuando quieran, van a ubicar la pelotita del otro lado, soltando el peso de esta otra hemipelvis hacia el contacto con la pelotita, empezando a desandar esas tensiones que puedan ir apareciendo en este primer contacto. Y cuando quieran, empiecen a buscar la abducción y aducción, o sea, caer como si fuera a mitad de ranita y volver. Y luego dejar la pierna como mitad de ranita y continuar empujando hacia el contacto con la pelotita. Cada una libremente juegue con, ya sea con la abducción y aducción, o con dejar la pierna abierta a mitad de ranita y balancearse hacia ese lado. En esta búsqueda de ir desactivando, desandando tensiones innecesarias para este momento. Mientras van observando cómo repercute, si es que esto sucede, algo en el suelo pélvico, en el espacio lumbar.
Observen si aparece algo de los ritmos internos. Y cuando quieran, si tienen la otra pelotita, se la ubican debajo de la rodilla, dándole sostén al miembro y jugando como si la cabeza del fémur quisiera recorrer por dentro el acetábulo del coxal, hacia un lado, hacia el otro. Denle sostén con las manos desde la tibia para evitar tensiones innecesarias en las coxofemorales. Observen esfínter anal, esfínter vaginal, espacio de la uretra y clítoris. Y cuando quieran pueden ir deteniendo y sacándose las pelotitas. Cuando ustedes quieran pueden hacer estos ejercicios que les puedan ayudar a ir alivianando la tensión en el espacio de los glúteos, los aductores, el espacio del suelo pélvico. Pueden tomarse más tiempo en cada lugar, en cada espacio, para ir alivianando. Y observen ahora cómo perciben, sin los elementos, los apoyos. Tómense un tiempo para estirarse, desperezarse como necesiten, buscando de no perder la atención, particularmente en el espacio pélvico y en el espacio del suelo pélvico. En algún momento pueden reacomodar el espacio de los omóplatos. Y entonces cada una inicia la búsqueda de cómo es la posición neutra de la pelvis en este momento, buscando el apoyo del sacro, observando que la zona lumbar tenga un poquito de aire, que no esté totalmente aplastada contra el piso. Pueden flexionar las rodillas, si es que les resulta más cómodo, o ponerse un almohadón debajo de las rodillas. Reacomoden el espacio de los omóplatos. Si quieren pueden abrazarse a la altura del pecho y balancear el tórax para ir buscando también la presencia de los omóplatos en ese contacto con el piso. Y luego, cuando quieran, vuelven con los brazos a los lados del cuerpo y denle también un momento de atención al espacio cervical y a la cabeza, tal vez dejándola caer a un lado y al otro, para encontrar ese punto también de neutralidad en el apoyo del occipital, ya sea sobre una almohadita, si es que así están más cómodas, o directamente en el piso. Entonces así encuentren ese momento de alineación, de comodidad, y lleven especialmente la atención al espacio del suelo pélvico. Y entonces van a buscar nuevamente esa posibilidad de contracción, como de succión hacia el centro, y luego ir desactivando. Denle tiempo a la contracción, ya que la contracción de esta musculatura tarda como mínimo 6 segundos en suceder. Y entonces busquen activar, subir al primer piso, subir al segundo, y luego descender al primer piso y a planta baja.
tengan muy en cuenta esto de que no se activen los glúteos, de que no se active la zona de los aductores, de que no se active en exceso el abdomen, que el movimiento o la contracción suceda primero en el suelo pélvico. Y entonces hagan varias veces esto de subir al primero, subir al segundo, y bajar al primero, bajar a planta baja. Estén muy atentas a no empujar hacia afuera, sino que la contracción sea como una succión, como si chuparan y llevaran hacia el centro, y luego el descenso que no supere la planta baja, o sea, quédense a nivel del periné, no fuercen para más abajo. Y fíjense si es más cómodo o más fácil hacerlo en esta posición que sentada. En esta posición tiene la ventaja de no tener la fuerza de gravedad que afecta el peso de los órganos. Eso. Y ahora pueden descansar, y si quieren se pueden poner en decúbito lateral, van a rodar hacia un lateral. Para experimentar esta contracción ahora, busquen la comodidad de las caderas y de las rodillas. Si quieren se pueden poner un almohadón o el toallón entre las rodillas. Busquen la comodidad también para la cabeza. Y pueden buscar la flexión de 90 grados de cadera, 90 grados de rodilla. Y allí lleven la atención nuevamente a la neutralidad de la pelvis, o sea que no esté en retroversión ni en anteversión, o sea que no estén sacando la cola para afuera, ni metiendo la cola toda para adentro, sino encontrar ese punto de neutralidad de la pelvis que estuvimos explorando sentadas y acostadas, y buscar la neutralidad de la columna lumbar, la neutralidad de la columna dorsal, la comodidad de la cabeza. Y cuando quieran van a hacer 3 contracciones, estas del ascensor: subir a primer piso, subir a segundo, bajar a primer piso, bajar a planta baja, y no ir más allá abajo. Si ven que no es posible subir hasta el segundo piso, suban aunque sea un poquito hasta el primero, y luego bajan. Si no, busquen la posibilidad de relajar, y una vez que está relajado el suelo pélvico, intentar contracciones más chiquitas, menos intensas. Eso. Y ahora pueden volver a estirarse, a desperezarse como quieran. Empiecen a moverse, a estirarse libremente, observando las sensaciones, observando qué percepción tienen del suelo pélvico. Estos ejercicios es mejor hacerlos con la vejiga vacía, o sea, primero hacer pis y después hacerlos. Y poco a poco por el costado del cuerpo, esto también es importante, siempre que se levanten, háganlo por el lateral del cuerpo, de esta manera no fuerzan las estructuras del suelo pélvico, y también favorece a todo lo que es el cuello, las contracturas en la espalda, y eso favorece mucho el levantarse siempre por el costado del cuerpo hasta que puedan sentarse. Estírense libremente. Esto simplemente fue una práctica
como para tener esta posibilidad de, como dos ejercicios. Por un lado, la posibilidad de relajar con las pelotitas, también se puede hacer con la pelotita en la cola, y por el otro lado, empezar a contactar con esta posibilidad de la contracción del suelo pélvico. Voy a pedir que se tomen un tiempo, nuevamente, para del otro lado de la hoja o en otra hoja, dibujar qué percepción tienen del suelo pélvico. Recuerden que esto es solo para cada una de ustedes, y que lo hagan con una actitud eutónica de no juzgarse, no criticarse, haciéndolo con esta actitud no de neutralidad, sino de amorosidad para consigo mismas. Tómense un momento para hacerlo. Y después pueden comparar esta percepción que tuvieron al inicio en relación con la que tienen ahora. Cómo es el dibujo de ahora en relación con el otro. Esta. No es una tarea para el hogar, simplemente es unas propuestas. Primera tarea, mirarse en el espejo. Siempre nos vemos por ahí la cara, los granitos, los pelos, pero a veces como que el suelo pélvico es un espacio olvidado, entonces como tarea para el hogar le propongo que se miren en el espejo. Si quieren, mientras se miran, pueden probar esto de contraer el suelo pélvico para observar el movimiento, para ver que ese piso tiene movimiento, y después, en la medida de lo posible, si pueden hacer una vez por día, 5 veces el ejercicio del ascensor, dando tiempo a la contracción. Como les dije, esa contracción lleva 6 segundos, o sea que contraer, 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 contando por ahí hasta 6 y después ir bajando. Quienes sientan demasiada tensión en el suelo pélvico, por ahí lo pueden hacer día por medio y poner más énfasis en todo lo que es la relajación del suelo pélvico, que aunque sea puede ser el trabajo de la pelotita en el glúteo, o incluso sentadas y con la pelotita en el glúteo hacer círculos para un lado y para el otro. O pueden hacer las dos cosas, pero si ustedes sienten demasiado tenso el suelo pélvico, no hagan todas las veces lo de la contracción. Háganlo día por medio y por ahí 3 o 4 repeticiones, no tantas. Después, este ejercicio del ascensor se puede hacer aumentando la velocidad, aumentando el tiempo de contracción, y eso sería la tarea. Después, otra tarea que les propongo es hacerse lo que sería un autotest, que implica meterse el dedito en el espacio de la vagina, que sería acá. Ahí tenemos. Pueden, obviamente, si no tienen córtense las uñas un poquito, no se la metan con las implantadas. Ahí estaría, meterse el dedito y observar. Primero lo que pueden observar es si el dedito queda muy apretado o hay lugar. Eso nos va a estar hablando del tono de base del suelo pélvico. Y si pueden, con el dedito metido, pueden meterse este o el dedo que a ustedes les resulte más cómodo. Buscar de hacer ese ejercicio del ascensor con el dedito puesto. Pueden utilizar también un gel o un lubricante para poder que el dedo deslice mejor, y observen. Y si hacen bien el ejercicio del ascensor, lo que tiene que dar la sensación es de que como que el dedo es succionado para arriba, como que se va para arriba el dedito, y aflojar. Luego, bueno, observar la postura, empezar a encontrar esta posibilidad de encontrar la pelvis neutra, ya sea sentadas o paradas, y empezar a observar hábitos saludables como beber agua, el tema de la alimentación,
el tema del, por ahí el banquito defecatorio, todos estos hábitos, el movimiento, que van a ayudar a que nuestro suelo pélvico esté más saludable. Y por supuesto, tener orgasmos, ya sea en pareja o ya sea masturbándose. La masturbación es una actividad muy recomendable, ya que nos posibilita esto que hablábamos de que suceda ese orgasmo, esas contracciones involuntarias, y también, por otro lado, nos posibilita un mayor autoconocimiento para cuando en pareja poder pedir lo que uno quiere, lo que uno necesita. Por supuesto, siempre es recomendable realizar una evaluación del suelo pélvico por un especialista, que hay kinesiólogos y fisiatras especializados solo en suelo pélvico. A veces no es cuestión de ginecólogo ni de urólogo, sino de especialista en suelo pélvico, lo cual no es muy conocido. Y bueno, muchas gracias por estos momentos compartidos. Cuando hagan el ejercicio de mirarse el espejo, también chequeen qué emociones aparecen, porque a veces puede generar mucho pudor, mucha vergüenza. Bueno, seguramente hay muchas dudas, muchas preguntas, bueno, pero esto es como un pantallazo inicial para empezar este recorrido. Espero que les sirva, que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, como yo disfruté de su preparación.